Las campanas de San Pedro apenas habían dejado de sonar cuando las noticias del Vaticano temblaron con un anuncio de última hora. Su Santidad, el Papa León XIV, nombró al cardenal Luis Antonio Tagle como obispo cardenalicio de la sede suburbicaria de Albano. Pero esto no fue un simple reajuste eclesiástico. Fue un movimiento envuelto en capas de historia, misterio e intención divina. Se había abierto una puerta. Un trono que una vez ocupó el mismo hombre que ahora se sienta en la cátedra de Pedro había sido entregado, no a un burócrata o a un sustituto, sino a una de las figuras más queridas y discretamente poderosas de la Iglesia moderna, el cardenal Tagle. Para el observador casual, parecía un gesto rutinario de honor. Pero en los pasillos de mármol del Vaticano, donde los susurros en latín resuenan entre tapices antiguos, esta designación sonó como una trompeta silenciosa, anunciando algo mucho más profundo que un protocolo. Era el 24 de mayo de 2025. La lluvia acababa de cesar sobre Roma. En el Palacio Apostólico, tras una breve audiencia privada, el Papa León emergió con un pergamino en la mano, portando el sello oficial de la Santa Sede. Pocos sabían lo que contenía. Menos aún entendían su momento, pero en cuestión de horas, el mundo lo sabría. El cardenal Tagle había sido nombrado obispo cardenalicio de Albano, la misma sede que el Papa León había ocupado antes de su elección al papado apenas unos días antes. Un lugar cargado de sangre, tierra y legado. Durante siglos, Albano fue un bastión reservado para los príncipes más antiguos de la Iglesia, aquellos cuyas voces trascienden las naciones y rozan la eternidad. Y ahora esa carga ancestral se pasaba a Tagle. Los fieles quedaron atónitos. Y sin embargo, de algún modo, parecía correcto. Para quienes siguieron de cerca el cónclave de 2025, recordarán cuán cerca estuvo Tagle de convertirse en papa. 2 veces. Una en 2013 y otra apenas unas semanas atrás. Su nombre fue pronunciado en la Capilla Sistina en susurros llenos de oración por cardenales que buscaban no a un político, sino a un pastor. Sus manos, envejecidas y cálidas, habían sostenido a niños en Manila y consolado a madres afligidas en Mindanao. A los ojos de muchos, era el latido del legado de Francisco. Y, sin embargo, no fue elegido. ¿O sí? Algunos creen que su elevación a Albano es más que simbólica, más que honorífica, más que conveniente. Algunos preguntan ahora, ¿es esta la manera del Papa León de nombrar a su sucesor en espíritu? ¿De decirle a la Iglesia que este hombre, este siervo, aún permanece en el patio interior del reino? La sincronía era poética. Apenas 6 días antes, el 18 de mayo, fue el propio cardenal Tagle quien colocó el anillo del pescador en el dedo del Papa León, su mano firme, sus ojos humedecidos en silencio. Ese momento, visto por millones, fue más que ceremonial. Algunos observadores del Vaticano afirman ahora que no solo estaba colocando el anillo, sino ungiendo al hombre. Y luego está la historia que pocos conocen. Surgió desde las paredes del cónclave. Durante las intensas deliberaciones cargadas de oración que condujeron a la elección de León, la tensión era palpable, el silencio reinaba, los votos se cruzaban, los corazones se agitaban. Una noche, bajo el peso de la decisión, Tagle cruzó la sala en silencio, con paso deliberado, y se acercó al entonces cardenal Provost, ahora Papa León. Le ofreció un caramelo. Un gesto simple, inesperado. Hubo risa, luego silencio, luego paz. Dicen que fue ese el momento en que la gracia entró en la sala. Ahora, ese mismo cardenal ha sido llamado a Albano, no para descansar, sino para levantarse nuevamente. El Vaticano no ha explicado por qué el nombramiento fue tan inmediato tras el cónclave, pero algunos aseguran que León lo había preparado incluso antes de salir al balcón de San Pedro. Un movimiento tan preciso, tan simbólico, que resuena con la claridad astuta de una mente jesuita envuelta en estrategia divina. Se murmura que León y Tagle han entrado en una especie de pacto silencioso. Uno reinará, el otro guardará. Uno hablará, el otro observará. El nuevo cargo de Tagle lo coloca al alcance del papado tanto en geografía como en influencia. Albano está a un suspiro de Roma, un escudo espiritual junto a las puertas del poder. Pero para quienes saben ver, esto no es exilio. Es posicionamiento. Es vigilancia. Es preparación. Ya se escuchan voces en Filipinas. Las iglesias tocan las campanas no por tristeza, sino por expectación solemne. En Asia, los fieles ven esto no como un final, sino como un comienzo.
Un hombre de su tierra y sus historias ahora vuelve a estar junto a la silla de Pedro. Algunas fuentes dentro de la curia insinúan que el nombramiento de Tagle vino con una misión no escrita: ser puente entre continentes, sanar las heridas del silencio, preparar a la Iglesia no solo para una reforma administrativa, sino para un despertar espiritual. Se habla de una nueva comisión bajo el liderazgo de Tagle, enfocada en una renovación espiritual global de cara al año jubilar, una campaña de oración, ayuno y evangelización. Diseñada no por burócratas, sino por quienes aún lloran cuando hablan de Cristo. Y luego están los sueños. Algunos dicen que el Papa León habló de ellos, que la noche de su elección soñó con un hombre arrodillado ante un altar en ruinas. El altar ardía, pero el hombre no se quemaba. Una voz decía: él caminará donde yo caminé, y yo le mostraré el camino angosto. ¿Era Tagle? ¿Era Albano solo el comienzo? Las señales están ahí. El simbolismo es fuerte. Tagle ahora ostenta el título que usó el Papa reinante. Vive en la diócesis más cercana a las reliquias de Pedro. Ocupa el puesto que una vez cargó el destino susurrado de los elegidos. La gente lo siente. Frente a la catedral de Albano, los peregrinos ya se reúnen. Un niño dijo: si no es el Papa, es el profeta. ¿Qué quiso decir? Dicen que Tagle ha hablado poco desde el anuncio. Pero a un pequeño grupo de seminaristas les dijo: no es el asiento lo que define al siervo, sino las lágrimas que oculta cuando nadie lo ve. Que el mundo mire a Roma. Yo escucharé al viento. Y el viento sopla nuevamente sobre las colinas de Albano. Bajo el cielo plateado, la historia de Tagle sigue escribiéndose, no con tinta, sino con gracia. Lo que ocurrió después nadie lo esperaba. Esa misma noche, mientras la tinta del decreto se secaba bajo las lámparas doradas del Vaticano, comenzaron a circular informes extraños entre quienes estaban más cerca del Papa. Un monseñor, pálido y tembloroso, confesó que justo antes del comunicado oficial, el crucifijo de la capilla privada del Papa derramó una lágrima. Creyeron que era condensación, hasta que volvió a ocurrir, esta vez ante testigos. Más señales comenzaron a manifestarse. Un archivista vaticano descubrió que la última vez que ocurrió un fenómeno similar en el Palacio Apostólico fue durante el pontificado de Pío XII, días antes de que los nazis ocuparan Roma. Dicen que el mensaje es claro: el cielo observa otra vez. La esposa de Cristo entra en trabajo de parto. Y en el centro de esta tormenta espiritual, vestido no de blanco papal, sino de humilde rojo, está el cardenal Tagle. Su nuevo cargo es ceremonial, dicen. Pero quienes conocen el lenguaje de Roma lo entienden distinto. Albano no es solo un título. Es un lugar de retiro, de preparación antigua. Allí se ocultaban los primeros papas cuando el imperio ardía. Allí los hombres santos iban a escuchar a Dios antes de regresar al corazón de la Iglesia con revelación en los huesos. Ahora, Tagle recorre esos caminos entre olivos. Ha dicho poco, pero en su primera misa privada en Albano, leyó en voz alta el libro de las Lamentaciones, como yace solitaria la ciudad antes llena de gente. Y luego lloró. ¿Qué ve? ¿Por qué este llamado repentino al silencio sagrado? Algunos creen que León nombró a Tagle no solo para honrarlo, sino para protegerlo, para apartarlo antes de que la tormenta estalle por completo. Porque hay rumores. Hablan de división en la cima, de fractura espiritual, de documentos secretos y nombres de hombres que visten sotanas de justicia de día, pero conspiran por la noche. El mandatum veritatis, una frase que solo se susurra en las sombras, ha regresado. Esta facción secreta, supuestamente real, buscaría remodelar la Iglesia en algo más cómodo, más mundano. Se esconden tras palabras como sinodalidad y modernización, pero su meta es la traición disfrazada de piedad. Y Tagle es un problema para ellos. Porque aún recuerda a los pobres. Porque todavía se arrodilla para orar. Porque su autoridad no viene del poder, sino de la pureza. Intentaron aislarlo tras Querétaro. Dijeron que estaba acabado. Pero ahora el Papa León lo ha devuelto al campo de batalla. Y el momento no podría ser más divino. Roma no está entrando simplemente en una época de cambio, sino en un juicio. El tercer secreto de Fátima, las palabras de Akita, la profecía de San Malaquías, todos apuntan a un tiempo en que la Iglesia sufrirá desde dentro. Cuando el humo de Satanás no subirá por las calles, sino por el santuario. Ese tiempo podría ser ahora.
Pocos días después del nombramiento de Tagle, un rayo cayó 2 veces sobre San Juan de Letrán. Inusual, pero no imposible. Sin embargo, el segundo rayo dejó una figura quemada en la cruz de bronce de la basílica, claramente la imagen de una espada atravesando un corazón. Los que lo vieron afirman que no fue accidente. En los jardines del Vaticano, una estatua de San Miguel fue hallada caída, su espada rota en 2. Los trabajadores que la encontraron juraron haber oído susurros: ¿quién como Dios?, decía el viento. Roma se agita, bajo todo eso, el cardenal Tagle reza. Un seminarista que lo visitó en Albano la semana pasada lo describió como sereno, pero ardiente. Dijo que Tagle lo saludó con calidez, pero que detrás de su sonrisa había algo más profundo, una especie de fuego. Era como mirar a un hombre que había visto algo que no podía olvidar. ¿Qué ha visto Tagle? ¿Y por qué lo ha enviado allí el Papa León? Las teorías abundan. Algunos creen que está preparando un informe secreto, una evaluación del estado espiritual de la Iglesia que se presentará en un próximo sínodo y que podría determinar si la Iglesia se dobla o se rompe. Otros creen que ha recibido visiones, quizás incluso compartidas con el Papa León. Pero una cosa es clara, esto no es solo un nombramiento. Es un movimiento divino en el tablero del cielo. Porque la esposa de Cristo debe ser purificada. Porque el tiempo del juicio comienza no con el mundo, sino con la casa de Dios. Y quizá el Papa León, quien ascendió casi de la nada al papado, ha visto lo que otros se niegan a ver, que Tagle no es solo un obispo. Es una llave. ¿Una llave para qué? ¿Para la sanación? ¿Para la batalla? ¿O para la revelación final? Se rumorea que un documento confidencial del cónclave, nunca hecho público, incluye una sección en la que varios cardenales testifican haber visto, durante la oración, la misma imagen: un hombre de rojo de pie al borde del fuego, sosteniendo una antorcha hecha de lágrimas. Era Tagle. Entonces no lo comprendieron. Pero ahora sí. Él no es el Papa. Pero es algo más. Algo elegido. Y en las calles de Albano, los fieles empiezan a reunirse. Dicen que los rosarios brillan más por la noche. Que los niños se despiertan con sueños de ángeles. Que cientos de palomas han empezado a posarse sobre el techo de la catedral. Algo se acerca. Y el hombre elegido para Albano puede ser el único preparado para enfrentarlo. Y así fue, en ese crepúsculo extraño entre la revelación y el juicio, que el cardenal Luis Antonio Tagle, pastor de los pobres, hijo de Asia, antes pasado por alto y subestimado, se convirtió en el centro de un misterio divino que nadie puede nombrar del todo. No se trata solo de que haya sido nombrado Albano. Se trata de que la Iglesia misma se mueve a su alrededor. La esposa de Cristo, antes adornada con vestiduras radiantes, ha comenzado a temblar. Su velo ha sido desgarrado por traiciones internas. Su vestido manchado no por los pecados del mundo, sino por la corrupción callada de quienes se aferraron demasiado tiempo a la comodidad clerical. La Iglesia, eterna, sagrada, herida, clama por purificación. Y en respuesta, el cielo no envía ejércitos. Envía a un hombre. Un hombre que aún lava los pies de los huérfanos. Un hombre que aún besa la frente de los moribundos. Un hombre que aún tiembla al sostener la Eucaristía. Tagle. Se ha convertido en una pregunta para los poderes del Vaticano. Una contradicción incómoda. Habla con dulzura, pero su autoridad es la de los santos. Y eso es lo que más temen. No tiene nada que perder. Dentro del Palacio Sagrado, las facciones siguen moviéndose. El llamado Mandatum Veritatis, cubierto con vestiduras de verdad pero hambriento de control, ha comenzado a emitir documentos secretos disfrazados de aclaración doctrinal, pero impregnados de veneno. Buscan crear una iglesia cómoda, sin sacrificio. Susurran sobre una fe universal, una fusión de creencias, un evangelio global sin cruz. Temen a Tagle no por lo que pueda decir, sino por lo que representa. Es una reprensión viviente. Cada vez que se arrodilla ante un crucifijo de madera en la capilla de Albano, los espíritus detrás del falso renacer de Roma tiemblan. Porque el cielo observa. Porque el velo se adelgaza. Porque la hora del juicio ha llegado. Y entonces, vino el trueno. Comenzó con silencio y luego un rugido bajo en el cielo de Roma. Pero no fue una tormenta común.
Los testigos dicen que a medianoche exacta sobre el Vaticano, las nubes no se reunieron, sino que se abrieron. En el aire despejado, sobre la cúpula de San Pedro, apareció una forma radiante descendiendo, no con alas, sino con fuego. Solo se vio durante 12 segundos. Pero en esos 12 segundos ocurrieron tres cosas: las puertas de bronce del Palacio Apostólico se abrieron solas, la reliquia de las cadenas de San Pedro comenzó a vibrar violentamente, en Albano, a cientos de kilómetros, las velas del altar privado de Tagle se encendieron solas, sin fuego cercano. Luego, oscuridad total. Todas las luces del Vaticano se apagaron de golpe. Cuando volvieron, el anillo del pescador había desaparecido. No hubo señales de entrada forzada. Ninguna prenda papal faltaba. Solo el anillo. El pánico se apoderó del círculo interno. Pero el Papa León se mantuvo en calma. No emitió declaración, solo un mensaje escrito a mano, entregado al dicasterio para los obispos: el anillo vuelve a la mano que no lo busca. Horas después, Tagle, ajeno a lo sucedido, fue visitado por dos guardias vestidos de civil. Se arrodillaron ante él. Uno sostenía una caja sellada. El otro no dijo nada. Dentro estaba el anillo del pescador, debajo, una nota sin firmar escrita en latín: Dominus elegit Petrum. El Señor ha elegido nuevamente a Pedro. Tagle se negó a creerlo. Lloró. Protestó. Llamó al Vaticano. Pero las líneas estaban muertas. Y entonces vino el sueño. Esa noche, en su pequeña habitación en Albano, el cardenal Tagle vio el cielo partirse. En la visión, se encontraba en una Roma desolada, vacía, con humo elevándose desde las basílicas. El Tíber se había teñido de rojo, y una voz gritó desde el cielo: ¿Quién limpiará a mi esposa? ¿Quién llevará mi nombre cuando otros lo hayan vendido por oro? Tagle cayó de rodillas en el sueño y clamó: no soy digno. Y la voz respondió: nunca fuiste elegido por ser digno, sino por estar dispuesto. Despertó a las 3:33 de la madrugada, la hora de la divina misericordia. Y cuando lo hizo, el anillo estaba en su mano. Nadie pudo explicarlo. El Papa León no emitió retractación alguna. Pero 3 días después, desapareció. Sus vestiduras fueron halladas dobladas a los pies de la Piedad. La Guardia Suiza afirma haberlo visto caminar solo hacia los jardines del Vaticano al amanecer y no regresar jamás. Solo un testigo, un jardinero anciano, dijo haber visto a un hombre caminando descalzo hacia la niebla, susurrando el nombre de Cristo y brillando tenuemente. El trono papal fue declarado vacante, pero no se convocó a ningún cónclave. En su lugar, los cardenales, divididos, conmovidos, llorosos, viajaron en silencio a Albano. Y allí se arrodillaron ante el hombre que nunca quiso la corona, que nunca pidió un trono, que aún llevaba el olor de las ovejas. Y en un momento de gracia temblorosa, sin cámaras, sin incienso, sin coro, uno de los cardenales más ancianos se puso de pie y dijo: el último papa entró al jardín, pero el pastor permanece, y la esposa de Cristo debe ser guiada a través del fuego. No lo eligieron. Simplemente lo siguieron. Y desde ese día, el mundo comenzó a cambiar. Porque el hombre que lloró en el altar, que se escondió del poder, que ofreció un caramelo en el cónclave, se convirtió en el instrumento que Dios usó para limpiar a su esposa. Y hasta el día de hoy, nadie sabe cómo volvió el anillo del pescador a su mano. Pero dicen que en los archivos del Vaticano ha aparecido un pergamino que antes no estaba. Su sello es irrompible. Su tinta brilla con un leve dorado. Y en la parte superior, escrito en una caligrafía que no pertenece a ninguna lengua terrenal, se lee: el último pastor no es coronado. Es marcado en la historia con fuego. Porque al final, Tagle nunca fue destinado a reinar. Fue destinado a interceder, a sangrar, a permanecer firme hasta que la esposa de Cristo fuese purificada con fuego y surgiera sin mancha ni arruga. Y ahora la esposa comienza su marcha. Y el mundo nunca volverá a ser el mismo.